La sirena cortó la noche como un grito de guerra. Lucía apenas había salido del hospital cuando la patrulla se detuvo frente a ella. Thomas Reed bajó del coche con la mirada dura, sin razón alguna más que el color de su piel. Le exigió su identificación, la empujó contra el vehículo, ignorando su voz temblorosa que solo pedía respeto. Sarah observó desde atrás, incómoda, en silencio. ¿Por qué el miedo aún tenía color? ¿Qué hace una persona cuando la justicia se vuelve injusta? En los ojos de Lucía, la dignidad era más fuerte que el dolor. Cuando la esposaron sin motivo, el viento pareció detenerse, como si la ciudad entera sintiera vergüenza. Esa noche, la inocencia fue encarcelada, pero el destino ya preparaba su venganza. Moral: a veces el destino enseña con el mismo dolor que sembramos. Dentro de la celda, el silencio era más cruel que los barrotes. Lucía se sentó en el suelo frío, mirando sus manos aún marcadas por las esposas. No entendía cómo alguien podía odiar sin conocer. Recordó a sus pacientes, a los ancianos que le agradecían con una sonrisa. Allí, sola, pensó en su madre, que siempre le decía que la dignidad no se negocia. Afuera, la tormenta seguía rugiendo como si el cielo protestara por ella. En otro lugar del edificio, Sarah no podía dormir, atormentada por lo que había permitido. Thomas caminaba por el pasillo, satisfecho, convencido de haber hecho su deber. Pero en su interior, algo se movía, una incomodidad que no podía nombrar. Sarah se le acercó con paso firme y le preguntó si estaba seguro de lo que había hecho. Thomas respondió con frialdad, aunque su voz titubeó. No podía admitirlo, pero había arrestado a una inocente solo porque no soportaba lo que no entendía. Al amanecer, Lucía fue liberada sin explicación. Caminó fuera de la estación con la misma calma con la que había entrado. Pero dentro de ella, algo había cambiado. No había odio, solo una tristeza profunda. Sarah la vio marcharse y sintió una punzada de vergüenza. Thomas no la miró. Ni siquiera se atrevió. El sol ya estaba alto cuando Thomas encendió su patrulla para comenzar otra jornada. No sabía que el destino lo esperaba unos kilómetros adelante. En una curva cerrada, el pavimento mojado le jugó una traición. El coche giró, chocó contra un poste y quedó en llamas. Su radio no funcionaba. A lo lejos, una figura corría hacia él. Era Lucía. Lucía corrió sin pensarlo. El olor a gasolina quemada llenaba el aire, y las llamas rodeaban el coche como una trampa del destino. Podía oír los gritos de Thomas pidiendo ayuda. El mismo hombre que un día antes la había tratado como si no valiera nada. Por un instante, el recuerdo de la celda cruzó su mente, pero el corazón le habló más fuerte que el orgullo. Corrió hacia el fuego, cubriéndose la boca con una chaqueta mojada. No había tiempo para pensar, solo había un ser humano en peligro. El miedo ardía, pero la compasión la empujaba. Thomas intentaba liberar su pierna atrapada entre los pedales, pero el metal estaba retorcido. La desesperación lo dominó. Gritó pidiendo ayuda, sin saber que quien se acercaba era la misma mujer que había humillado. Cuando la vio, su rostro se descompuso. No, no puede ser, zurró con voz temblorosa. Lucía no respondió. Simplemente rompió el vidrio con una piedra y trató de abrir la puerta. En su mirada no había odio, solo urgencia. El calor era insoportable y el fuego se acercaba al tanque de gasolina. Lucía tiró con todas sus fuerzas de la puerta, sin importarle las llamas que rozaban su piel. Thomas gritaba, temiendo morir allí. Cuando al fin la puerta cedió, el humo los envolvió. Lucía lo tomó por debajo de los brazos y lo arrastró fuera del coche,
mientras las llamas devoraban todo detrás de ellos. Ambos cayeron al suelo. Thomas jadeaba, temblando, con los ojos abiertos de par en par. No podía creer que la mujer, a la que había encarcelado un día, antes le había salvado la vida. Lucía revisó sus signos vitales. Rasgada la manga, las manos llenas de hollín. «No hables», le dijo suavemente. «Estás herido». Thomas intentó disculparse, pero su voz se quebró. Las lágrimas se mezclaban con el humo. Minutos después llegó Sarah, alarmada por el accidente. Al ver a Lucía atendiendo a su compañero, quedó paralizada. Era como si el universo le diera una lección viva. Thomas, aún débil, tomó la mano de Lucía y murmuró un gracias, que apenas pudo pronunciar. En ese instante, algo en él cambió para siempre. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier sermón. Sarah, con lágrimas contenidas, entendió lo que era la verdadera justicia. En la ambulancia, el silencio pesaba más que las sirenas. Thomas miraba a Lucía con los ojos enrojecidos, intentando encontrar las palabras que jamás había usado. Ella sostenía una gasa contra su pierna, concentrada, sin rencor. Él quería disculparse, pero el nudo en la garganta se lo impedía. ¿Cómo se pide perdón por haber negado la humanidad de otro? Lucía lo miró brevemente y dijo: «Estás vivo. Eso es lo que importa ahora». Y en ese momento, Thomas comprendió que el perdón no siempre se pronuncia. A veces, simplemente se ofrece en silencio. Horas después, en el hospital, Lucía caminaba por el pasillo con paso sereno. A su alrededor, enfermeras y doctores iban y venían, pero su mente estaba en otro lugar. Había salvado al hombre que la humilló, y no sabía si eso la hacía fuerte o simplemente humana. Se detuvo frente a una ventana, mirando la lluvia caer. No todo dolor necesita venganza, pensó, porque a veces el tiempo castiga con conciencia. Thomas, en la cama del hospital, apenas podía mover la pierna. Sarah entró con una expresión mezcla de culpa y alivio. «Ella te salvó», dijo sin rodeos. «Tal vez el destino quiso darte una lección». Thomas bajó la mirada, incapaz de responder. En su mente, la imagen de Lucía lo perseguía, sus manos firmes, su voz serena, su valor. Nunca imaginó que la persona que había despreciado le mostraría lo que significa el coraje verdadero. Al día siguiente, Lucía pasó frente a la habitación de Thomas. Dudó en entrar, pero algo en su interior le dijo que debía hacerlo. Él la vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cómo pedirte perdón», murmuró. «No tengo excusa». Lucía se acercó despacio y respondió: «No lo haces por mí, lo haces por ti. Aprende y cambia». Luego sonrió con ternura y se marchó, dejando tras de sí una paz que no necesitaba palabras. Cuando Lucía salió del hospital, el cielo se abría en tonos dorados. Respiró profundo. La vida le había dado una oportunidad de mostrar quién era realmente, incluso frente al dolor. En ese mismo instante, Thomas cerró los ojos y comprendió que la verdadera justicia no era castigar, sino sanar. El destino los había cruzado 2 veces, una para destruir y otra para reconstruir, y ambos, sin decirlo, se perdonaron. Los días pasaron y la noticia del accidente se esparció por toda la ciudad. Todos hablaban de la enfermera que había salvado a un policía racista. Otros se avergonzaban en silencio. En el hospital, Thomas recibió visitas de colegas que lo miraban diferente, sin admiración ni respeto, solo con un incómodo silencio. La autoridad sin humanidad era solo soberbia uniformada.
Por primera vez en mucho tiempo, Thomas no se sintió poderoso, sino humano. Mientras tanto, Lucía regresó a su rutina en el hospital. Sus compañeros la miraban con admiración, pero ella no se sentía heroína. Solo había hecho lo correcto. En cada paciente encontraba un motivo para seguir creyendo en la bondad, aunque el mundo la pusiera a prueba. Una colega le dijo: «No cualquiera habría tenido tu valor». Lucía sonrió, pero en su mirada se escondía una tristeza serena. Sabía que el perdón era más una carga que un triunfo. Sara visitó a Thomas una tarde. Llevaba días pensando en lo ocurrido. «He decidido denunciar lo que hiciste aquella noche», le dijo, sin levantar la voz. «No puedo seguir callando». Thomas la miró con tristeza, pero también con comprensión. «Hazlo», respondió. «No merezco seguir llevando una placa si no entiendo lo que significa proteger». Sus palabras sorprendieron a Sara. Era la primera vez que escuchaba humildad en su voz. Días después, Thomas fue dado de alta. Caminó despacio fuera del hospital, apoyado en una muleta. Afuera la prensa lo esperaba, buscando declaraciones, pero él no dijo nada. Solo miró al cielo, respiró profundo y se fue sin responder. Su silencio decía más que cualquier excusa. En la esquina, Lucía observaba desde lejos, con una expresión tranquila. No necesitaba verlo arrepentido, le bastaba saber que había aprendido. Aquella noche, Thomas escribió una carta que nunca entregó. En ella confesaba sus errores, sus miedos y la vergüenza que lo perseguía. Terminó con una frase que resumía su despertar: «La justicia sin empatía es solo una forma de violencia». Luego, dobló el papel y lo guardó en su billetera como recordatorio de que el cambio empieza por dentro. Mientras tanto, Lucía, desde su ventana, miraba las estrellas y pensaba que quizá el mundo sí podía sanar, un alma a la vez. Pasaron algunas semanas. Thomas regresó a la estación de policía, pero ya no como antes. Caminaba con paso lento, sin uniforme, solo para entregar su renuncia. Los demás oficiales lo observaban en silencio, sin entender del todo lo que ocurría. Él no buscaba disculpas ni perdón público. Solo quería empezar de nuevo, sin el peso del poder mal usado. Al dejar su placa sobre el escritorio, una sensación extraña lo envolvió: alivio. Por primera vez, sentía que hacía algo correcto. Esa misma mañana, Lucía fue llamada por la directora del hospital. Le informaron que la comunidad quería reconocer su valentía con una ceremonia pública. Lucía dudó, no se consideraba una heroína, y la idea de recibir aplausos por algo que había hecho por humanidad la incomodaba. Aún así, aceptó, porque comprendía que el acto no era solo por ella, sino por todo aquel que alguna vez fue tratado injustamente y aún eligió la bondad. El día del reconocimiento llegó. La plaza principal se llenó de vecinos, cámaras y aplausos. Lucía subió al escenario, humilde, con su uniforme de enfermera. Cuando le entregaron el reconocimiento, miró al público y habló con voz serena. «No hice nada extraordinario, solo decidí no responder al odio con más odio». Su frase quedó suspendida en el aire como una lección colectiva. Entre la multitud, Thomas observaba en silencio, con una gorra baja para no ser reconocido. Cada palabra de Lucía le dolía y sanaba al mismo tiempo. Quería acercarse, pero sabía que su presencia podría arruinar el momento. Aún así, cuando ella bajó del escenario, sus miradas se cruzaron por un instante. Él la sintió con gratitud, y ella le respondió con una sonrisa leve, suficiente para cerrar el ciclo. Esa noche, Thomas caminó hasta el viejo puente de la ciudad, donde el río reflejaba las luces del atardecer. Sacó la carta que había escrito y la leyó por última vez. Luego la dejó caer al agua,
viéndola alejarse lentamente. Era su forma de despedirse del hombre que fue. Mientras tanto, Lucía, en su casa, encendía una vela por la paz. No para él, sino para todos los corazones que aún no habían aprendido a amar sin miedo. Semanas después, Thomas comenzó a trabajar como voluntario en un centro comunitario del barrio donde vivía Lucía. Ya no llevaba uniforme ni placa, solo su voluntad de servir. Los niños lo miraban con curiosidad y algunos adultos con desconfianza. Pero él no buscaba aceptación, sino redención. Pintaba paredes, reparaba sillas, escuchaba historias. Cada día entendía mejor el daño que había causado al juzgar por apariencias. El silencio, ante su refugio, se había vuelto su maestro. Lucía se sorprendió al verlo allí un sábado por la mañana. Por un instante pensó en marcharse, pero algo en su mirada le dijo que no era el mismo hombre. Thomas se acercó despacio, sosteniendo una caja de medicamentos que él mismo ayudaba a repartir. «Estoy intentando ser útil», dijo, con voz baja. Lucía asintió. No había más que decir. A veces, el cambio no necesita promesas, solo acciones. Los días siguientes trabajaron juntos sin hablar demasiado. Lucía atendía a los vecinos que necesitaban cuidados, y Thomas ayudaba a organizar el lugar. A veces sus miradas se cruzaban, y bastaba una sonrisa discreta para entender que ambos habían sanado. Los rumores en el barrio se apagaron poco a poco, reemplazados por un respeto silencioso. La gente comenzó a creer que incluso los corazones más duros podían cambiar. Una tarde, un grupo de jóvenes discutía sobre injusticia y odio. Thomas los escuchó sin interrumpir. Cuando uno de ellos dijo, «Las personas no cambian», Thomas se levantó y respondió con voz tranquila, «Sí cambian, pero primero deben reconocer quiénes fueron». Nadie lo interrumpió. Su historia era la prueba viva de ello. En un rincón, Lucía lo observaba con orgullo discreto. Había transformado su error en una enseñanza. Esa noche, cuando el centro cerró, Thomas y Lucía se quedaron en la puerta, mirando las luces del vecindario encenderse una a una. «Nunca pensé que el destino nos cruzaría así», dijo él. «El destino solo da las pruebas», respondió ella. «Nosotros elegimos cómo enfrentarlas». Compartieron una mirada larga y silenciosa, con la paz que solo nace del entendimiento mutuo. En ese instante, ambos comprendieron que habían sobrevivido no solo al fuego del accidente, sino al fuego del prejuicio. Con el paso de los meses, el pequeño centro comunitario se convirtió en un símbolo de esperanza. Personas de distintos barrios llegaban no solo por ayuda, sino por escuchar a Lucía y Thomas hablar sobre perdón y empatía. Lo que nació de una tragedia se había transformado en una escuela de humanidad. Nadie los veía ya como víctima y culpable, sino como dos almas que aprendieron a mirarse sin prejuicios. El odio había sido reemplazado por una lección compartida. Una mañana, un niño se acercó a Thomas y le entregó un dibujo. En él aparecían dos figuras, una enfermera y un policía, tomados de la mano bajo un cielo azul. Thomas lo miró y sonrió con lágrimas contenidas. Aquel papel tan simple significaba todo. Era la prueba de que su historia había sembrado algo bueno. Lucía, al verlo emocionado, se acercó y le dijo con voz suave, «Parece que al fin entendieron lo que nosotros aprendimos a la fuerza». El ayuntamiento invitó a Lucía a dar una charla sobre igualdad y servicio. Ella aceptó con humildad, pero pidió que Thomas estuviera con ella. Cuando subieron al escenario, el público los recibió con un aplauso sincero. Thomas tomó el micrófono y dijo, «No soy un héroe, soy la prueba de que el cambio es posible si tenemos el valor de mirar dentro». Lucía añadió, «El perdón
no borra el pasado, pero construye un futuro nuevo. Y el silencio posterior valió más que 1000 palabras. Después del evento, Lucía caminó sola por el parque, respirando la brisa fresca. Recordó aquella noche oscura, cuando la arrestaron, y sonrió al pensar cuánto había cambiado todo. A veces la vida te pone frente al dolor para que descubras tu fortaleza. Miró el cielo y en silencio dio gracias por seguir creyendo en la bondad humana, incluso cuando el mundo la había desafiado. Al final del día, Thomas pasó frente al hospital donde la conoció por primera vez. Se detuvo un momento observando el edificio y recordando aquella noche. Ya no sentía culpa, sino gratitud. Había aprendido que el valor más grande no era imponer la ley, sino proteger la vida. En su interior, repitió las palabras que marcaron su cambio. El verdadero valor no se mide por el poder, sino por la compasión que mostramos incluso a quienes no la merecen.